Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio para platicar los temas de interés del Estado y pues estar al día en la información y estar conocedores de lo que está pasando. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Ochoa Espinosa. Él es el director de Agroindustrias y Comercialización del Gobierno del Estado, una gente con amplia trayectoria y conocimiento en estos temas comerciales, en temas agrícolas, en temas de desarrollo rural, y de verdad con muchos años de trabajo. Ingeniero, gracias, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Al contrario, por el espacio. Y para platicar justamente esta situación que está viviendo el Estado, el país, de la caída de los precios de los granos, principalmente de maíz y de sorgo, y qué repercusiones tiene para la sociedad, para un alto porcentaje de productores, de comercializadores, de todos los que están en la cadena, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía del Estado? Y pues de eso queremos platicar, ingeniero. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué esta caída tan brusca? Que bueno, ya se estaba previendo por ahí, pero no tan drástica del maíz y del sorgo. No sé cómo vaya a estar. Sí, bueno, ustedes saben que cualquier producto, lo que determina los precios, pues es la oferta y la demanda. Estados Unidos desde el año pasado tuvo una producción récord en el caso de maíz. Debe usted recordar que Estados Unidos es el principal productor de maíz del mundo. Y luego, bueno, la cercanía de nosotros con ese país, pues lógicamente nos afecta de manera muy directa. El hecho de que el año pasado haya habido esa producción abundante, ocasionó que los stocks, o sea, lo que quedó después de usar y comercializar el maíz, fueran muy elevados. Entonces, este año prácticamente vuelven a repetir la receta, siembran una superficie también superior a la del año pasado, el clima los favorece extraordinariamente y la producción que ellos esperan es de 368 millones de toneladas, más que el año pasado. El año pasado alcanzaron a 355 millones de toneladas y este año son 368 millones. En tales condiciones, pues a nosotros nos afecta mucho porque, bueno, de entrada, los precios están referenciados a los mercados internacionales. En esa condición, si la oferta es muy abundante, pues el precio tiende a bajar. Sin embargo, en México tenemos instrumentos que permiten de alguna manera ablandar la situación. Nosotros, previendo esa circunstancia, ya hicimos una fuerte promoción al interior del estado para que los productores de Michoacán se incorporaran a los esquemas de agricultura por contrato y pudiéramos fijar precios piso para el grano, para el maíz y para el sorgo. En esas condiciones tuvimos una buena respuesta, no la que hubiéramos querido, sin embargo sí fue una respuesta muy buena. Se alcanzaron a meter en agricultura por contrato 260,000 toneladas entre los dos granos, entre sorgo y maíz, y se aseguró un precio piso para el caso del maíz de alrededor de 3,100 pesos, que es lo que van a cobrar todos los productores que hicieron agricultura por contrato en el caso del maíz, y en el caso del sorgo 2,700. Hemos recibido por ahí
incluso he leído notas de que en algunas partes se está pagando a 1,700 el sorgo y que quieren pagar muy barato el maíz. Pues aquí hacerles una invitación pues a ustedes que nos ayuden a platicar, a difundir ante los productores de que esos no son los precios reales. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del sorgo de Tamaulipas, que muchas veces también aquí en México es el que pone precios, está todo bajo contrato y el contrato en Tamaulipas vale 2,600, puesto en Michoacán vale 3,100 en el caso del sorgo. Por ahí hay algunas gentes, algunos comercializadores, acaparadores, que pues engañan a la gente diciendo que el grano de Sinaloa, de Tamaulipas está muy barato, y no es así. El grano de Tamaulipas está precisamente todo bajo contrato. ¿Cuáles son los precios reales que deben de estar que deben estarle pagando a los productores, ingeniero, para que algunos que nos puedan estar escuchando, bueno, sepan, y también para difundirlo? Sí, bueno, definitivamente el precio de referencia debe ser 3,100. Le comento que ahorita el grano que se está consumiendo en Michoacán es de Sinaloa, y sorgo no hay todavía aquí en Michoacán. Entonces también es otra condición de que si no hay sorgo aquí en Michoacán, pues quienes lo demanden pues lo deben de pagar a un precio justo que nosotros consideramos, digo, no es... los 2,700 es el precio de contrato, no es el precio que debieran recibir los productores. Sin embargo, bueno, pues es un precio que se estableció en ese marco, y pues lo debemos de respetar. Creemos nosotros que en el caso del maíz, los 3,100 tampoco es un precio malo. No es un precio, dadas las condiciones en que hay, pero es un precio regular, es un precio también, vamos a llamar así, que no está, vamos a decir, no es despreciable. Es un precio que si en otras condiciones nos dieran, por ejemplo, una rentabilidad del 90%, perdón, del 100%, pues ahorita tenemos una rentabilidad del 90% en 6 meses de inversión. ¿Cuánto es lo que están queriendo pagar? O sea, deberían estar pagando 3,100, más o menos, como un precio de referencia. Es lo que deben de pagar. ¿Y cuánto es lo que están ofreciendo los compradores? Por ahí hubo algunas demandas, algunas denuncias de que se estaba pagando muy bajo. El precio que estaban pagando estaba por ahí para el maíz entre los 2,400, tengo entendido, y para el sorgo los 1,700. Sí, sin embargo, pues le debo de comentar que todavía no estamos en cosecha. Todavía no se están pagando. Se han querido pagar. O sea, desde ahorita usted sabe que la especulación de que a quienes les conviene empiezan desde este momento a empezar a lanzar sus señales y empiezan pues le llaman a calentar el mercado con la finalidad pues de obtener ganancias mayores a las que regularmente tienen. Y bueno, eso lo hacen para que cuando llegue la cosecha de alguna manera ya algunas gentes ya estén sensibilizadas de que van a recibir un precio barato. Sin embargo, decirles que efectivamente de ninguna manera los 2,400, los 2,600 será un precio justo. El precio de contrato son 3,100 y eso es lo que deben de recibir los productores. ¿Y qué pueden hacer los productores para, en dado caso, protegerse ante estos comercializadores, por no llamarles coyotes? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden acudir a qué instancias para que estén bien informados, para que justamente no pase esto que pasa año con año? Que bueno, yo creo que ya están cada vez más informados algunos productores, pero de todas formas sigue repitiéndose esta situación en la que se quiere manejar los precios en favor solamente de los compradores, ¿no? Y en desventaja del productor. Sí, fíjese que el gobierno del estado con la finalidad de que a los productores no les cueste inscribirse en los programas de agricultura por contrato,
financió u otorgó incentivos del 15% del costo de la prima para que junto con el apoyo de la federación, que es del 85% para Michoacán, no les costará nada. Entonces, pues ahí convocarlos, invitarlos a que... No tiene ningún costo meterse a los... Únicamente entregar... a la agricultura por contrato. No tiene ningún costo. Entonces, meterse a inscribirse con las organizaciones que ellos mayor confianza tengan, entregar su documentación que le pide la organización, para que ellos incluso desde antes de sembrar ya sepan cuál es el precio que van a recibir por su grano. Si, por ejemplo, los productores que hicieron agricultura por contrato, la hicieron antes de sembrar incluso, y sabían a qué precio iban a recibir su cosecha. Esto les permite a los productores ver cuál va a ser su ganancia. Claro. Si saben cuál es su inversión, cuál es el rendimiento por hectárea y a cómo les van a pagar el grano, pueden perfectamente definir cuál es la ganancia que van a tener. ¿Cuánto es del porcentaje del total de los productores que están en este esquema de agricultura por contrato aquí en Michoacán? ¿Cuántos productores de maíz hay y de sorgo en el estado? Bueno, en el estado son 120,000 productores de maíz. Sin embargo, los que entran a los circuitos comerciales, estaríamos hablando de alrededor de unos 8,000 productores. Unos 8,500 productores los que tienen las condiciones de comercializar. Estamos hablando casi menos de un 10% los que están en este esquema. Afirmativo. Y un 90% que están en las manos o a merced de los precios cambiantes. No así, porque acuérdese usted que tenemos de la producción que se da en Michoacán, un gran porcentaje se va al autoconsumo. Y únicamente estamos hablando de alrededor de 650,000 toneladas que entran a los circuitos comerciales, que es donde están esos 8,000 productores. Lo demás... el resto de los productores entra... De estos 120,000, ¿cuánto es la producción más o menos? 1,600,000 toneladas. 1,600,000, de las cuales 1,000,000 están destinadas para autoconsumo, más o menos aproximadamente. Sí. Entre autoconsumo y el consumo pecuario, que también puede considerarse como autoconsumo, porque quien lo produce, pues él se lo transforma. Y esa es otra buena alternativa que deberían de seguir todos los productores. En los sistemas de producción diversificados son muy buenos, porque en lugar de vender la materia prima, la transforman en carne y en leche, y es lo que hacen muchísimos productores también. ¿Y por qué Michoacán tiene, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿por qué somos deficitarios en maíz? No, fíjese. ¿O somos somos excedentarios? ¿Por qué tenemos que importar maíz? No, nosotros somos excedentarios. Somos excedentarios. El consumo, vamos a decir, estimado per cápita para Michoacán es de 800,000 toneladas. Entonces nos sobran 800,000. De maíz blanco. De maíz blanco. Y ese también es otro de los problemas. Somos excedentarios en la producción de maíz blanco. Y los mercados naturales para Michoacán, que es Jalisco, Guanajuato, Querétaro, ellos demandan maíz amarillo. Entonces, como gobierno hemos impulsado también un programa de reconversión productiva al maíz amarillo para poder satisfacer las necesidades de ese mercado. Y es ahí donde entran las importaciones. Las importaciones de maíz amarillo. De maíz amarillo. México importa alrededor de 10 millones de toneladas anualmente que vienen de Estados Unidos. Y a donde llegan... Perdón que lo interrumpa, nada más. Para satisfacer el mercado pecuario. Pecuario, efectivamente. Y como... industrial, pecuario e industrial. Es donde obtienen los aceites y incluso
las hojuelas de maíz, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pecuario e industrial. Entonces, esas importaciones, le decía, llegan precisamente a los mercados naturales para Michoacán, a la hora de la comercialización de nuestro maíz, pues es difícil, porque quienes demandan el maíz amarillo, pues lo traen de fuera. Entonces, programas que estamos instrumentando es con la finalidad de que los productores, si somos buenos productores de maíz, puedan satisfacer esa demanda que se trae de fuera. Así es. ¿Verdad? Entonces, poder Michoacán, si tenemos esos mercados naturales, que sea Michoacán el que abastece. Claro, a estos mercados demanda, naturales que quedan cerca. Así es. Retomando en el tema de los productores, ingeniero, ¿cuántos productores más o menos? Bueno, si ya estamos hablando que son cerca de 120,000 productores, de los cuales nada más 600,000 o son 600,000 toneladas. ¿Cuántos productores se verían afectados con esta situación de la caída de los precios? Bueno, yo pienso que, pues, vamos, a lo mejor por la caída, siempre y cuando se diera así, pues serían todos, ¿no? Definitivamente, pero vamos, a lo que yo voy es de que muchos productores no entran a los circuitos comerciales, tienen sistemas de producción que les permite darle valor a su grano, y eso no se ven tan afectados, porque eso no entran a los circuitos comerciales. Entran a los circuitos comerciales, bien le mencionaba, alrededor de unos 8,500 productores. ¿Verdad? Y ellos, bueno, estos 8,500 productores tienen también la bondad de que sus rendimientos son de 8 toneladas, 10 toneladas, 12 toneladas por hectárea. Y en esas condiciones, cuando hay paquetes tecnológicos que valen 18,000 pesos, con el precio que tienen de 3,100, pues definitivamente les da un margen de ganancia interesante, que yo le decía, con una inversión de 18,000 pesos, un rendimiento de 8 toneladas por hectárea. Claro, les y queda. Un precio de 3,100, les queda ganancia. ¿Y el pequeño productor? Ese es al que me refiero, de que tiene sus sistemas de producción que no entran a los circuitos comerciales y le permite transformar su grano. Y ese no se ve tan afectado de manera directa, ¿no? Claro. Un pequeño productor, estamos hablando de un productor de 5 hectáreas, de 1 a 5 hectáreas. No, eso ya, yo diría que ya no son ya son para autoconsumo, No, 5 hectáreas, estamos hablando de que, pues estamos hablando de 8 toneladas por hectárea, serían 40 toneladas por hectárea, por 3,000 pesos, son 240,000 pesos. Ya no son tan pequeños. Pero aún así, en ese estrato tenemos a muchos productores que transforman, por ejemplo, en el caso del sorgo, que lo dejan para los cerdos, para las vacas, en el caso del maíz igual, y que en esas condiciones no se ven tan afectados. Muy interesante, ingeniero, todo a mí este tema me apasiona y me seguirá apasionando por siempre, y es muy importante conocerlo para los productores. Hay tantos esquemas, ¿por qué no han logrado entrar en este? Ha sido un proceso de romper estas barreras de cambio y poder entrar a estos nuevos, pues no son tan nuevos, a estos esquemas de agricultura por contrato que permiten asegurar un precio y no estar en condiciones de los mercados que puedan bajar o subir los precios, ¿no? Sí, definitivamente hay una resistencia que no la comprendemos también nosotros, porque hemos hecho amplia difusión del programa y la respuesta no es la que quisiéramos. Nosotros pensábamos que este año, debido a las condiciones que se dieron el año pasado del precio, que este año todos los productores iban a acudir a inscribirse, y por eso el gobierno dice, bueno, pues con la finalidad de que no le cueste nada al productor, vamos a ponerle la parte que él debiera pagar, la ponemos nosotros para que no le cueste nada y todo mundo se proteja.
Déjeme hacerle una pregunta rápida, ingeniero, se nos está acabando el tiempo. Una pregunta por ahí se mencionaba también esta parte de que no podemos dejar. ¿El crimen organizado ha tenido que ver algo en esta cuestión de los precios? No, definitivamente no. Esto obedece a... La cuestión de las bodegas, la cuestión de las entradas, los controles. No, de ninguna manera. Esto se debe exclusivamente a la oferta y la demanda de los mercados internacionales, que bueno, pues usted sabe bien que bueno, ya la economía nacional está globalizada. Así y pues eso nos pega, ¿no? Ahorita quiero decirle que Estados Unidos ya tiene heladas. Y tenía mucho maíz tierno, o sea que no estaba maduro. Estamos hablando de que tenía por madurar un 23% de la superficie sembrada. Y únicamente el 74% estaba en condiciones de excelente y bueno. Entonces, si estamos hablando de 368 millones de toneladas. ¿Va a disminuir? Va a disminuir. Los reportes ya de la última semana ya se ven que les está afectando, y si así fuera, vamos a tener un repunte importante en el precio. Ya fueron 5 días en que el grano tuvo sus incrementos en el precio en el mercado internacional, y ahorita el USDA está evaluando los daños que tuvo por las heladas que le acaban de caer. Y en esas condiciones, todos los que hicieron agricultura por contrato seguramente se van a ver mejormente beneficiados. Así es. ¿Verdad? Porque pues el precio tiende a la... No hay un precio definitivo. Es un precio piso. Es un precio piso, pero para concluir, ingeniero, ¿qué nos dice para los posibles interesados en los temas que puedan estarnos viendo? ¿Qué hay que hacer? Definitivamente los exhortamos a que se incorporen a los programas de agricultura por contrato. Ahorita es la mejor herramienta que hay para proteger de precios. Conjuntamente con la Federación se están buscando nuevos esquemas que permitan mayores oportunidades a los productores, pero hasta ahorita la mejor herramienta es la agricultura por contrato. No se dejen engañar. Y que no se dejen engañar, definitivamente. Hemos por ahí visto, tanto en los periódicos, fundamentalmente, y escuchado a algunas personas que el precio del maíz va a estar 2.600, 2.400, es mentira. El precio el precio piso debe andar en 3.100 pesos, y el sorgo lo menos que se debe pagar son 2.700. Y exhortarlos definitivamente a que se incorporen a esos esquemas. Ahorita no tenemos otro mejor que ese. Pues muy bien, ingeniero, pues muy oportuna la plática con usted para saber justamente eso, porque estaba por ahí en el aire esta situación. Y que se acerquen con las instancias. Hay tantos mecanismos, como ahorita estoy viendo, que que ya están al acceso de todos, de saber cómo va a estar el comportamiento de los mercados, de saber cómo va a estar el comportamiento de los precios, y que no es ajeno a nadie. Bueno, aunque sea un pequeño productor o un productor de diferentes escalas, puede acercarse con las diferentes organizaciones o con las instancias para platicar y conocer cómo va a estar el mercado, saber cómo está la producción aquí y allá, saber este tipo de consecuencias, que si hubo helada, que si ya compraron más en China, que si ya compraron más, y eso repercute aquí en Michoacán. Definitivamente. Lo que pasa en China y lo que pasa en Estados Unidos repercute en el precio del Valle de Querétaro y en el precio del Valle del Bajío. Del Bajío. Entonces, esa información se puede conocer y se puede estar monitoreando, ¿no? Definitivamente. Hay que meterse a estos esquemas, Y como usted bien lo dice, desde luego que estamos a las órdenes para poder platicarlo, quien se acerque o que nos inviten a que demos la información, a donde quiera que nos inviten, ahí estaremos. Precisamente yo creo que ya todos nuestros hijos
ya conocen el manejo de las computadoras y pueden navegar por todo el mundo a través del internet y pueden accesar a las páginas del USDA, donde está toda la información esta que usted refiere y que pues definitivamente nos da una luz clarísima de cuáles son las expectativas de los mercados internacionales de los granos. Pues muy bien, ingeniero, pues muchas gracias, muy oportuno, y por ahí va a estar pendiente que tengamos por ahí otra plática. Invitamos Encantado. por ahí, si no, algún productor también para que nos dé su opinión y que platiquemos. Con todo gusto, les agradezco la oportunidad. Su medio, creo, lo lee mucha gente del campo, y yo creo que con este tipo de actividades pues nos va a permitir llegar a ellos. Muchas gracias. Voces de cambio.